Bueno, el último de los granulocitos son los basófilos. Los basófilos, como verán, son una célula bien notable, muy fácil de ver, si no fuera porque son muy escasos. Son alrededor del 0,5 al 1% del total de glóbulos blancos, entonces encontrarla es difícil. Pero aquí fíjense que esos gránulos basófilos, que hasta tapan todo el núcleo, son inconfundibles. Entonces, la estructura mide entre 12 a 15 micras, el núcleo suele ser lobulado en forma de S, que no llega a verse con facilidad, la cromatina es grumosa, no se distingue el nucleolo, igual que todos los demás. El citoplasma tiene gránulos un poquito más pequeños que el eosinófilo, son de 0,5 micras, fuertemente basófilos, o sea, bien coloreados con colorantes con tipo de hematoxilina, suelen ser metacromáticos también y siempre enmascaran al núcleo, siempre cuando hay muy buena cantidad. Están muy emparentados estas células con una célula del tejido conectivo que vamos a ver más adelante, que son los mastocitos. En cuanto a la función, en sus gránulos poseen heparina, histamina y peroxidases. Estas sustancias son mediadores químicos que modulan los procesos de inflamación. Tienen la función de estar muy activos en procesos alérgicos y de hipersensibilidad. Poseen dentro en su superficie inmunoglobulina E, que está adherida a su membrana, que es una forma de activarse y de poder degranularse, de liberar esos gránulos hacia el exterior, gránulos que generan esa reacción inflamatoria que, como vimos anteriormente, atrae a otros linfocitos como ser los neutrófilos. Pasemos ahora a describir los agranulocitos. Dentro de este grupo nos vamos a ocupar de los linfocitos. Los linfocitos son células de tamaño muy variable, porque los hay pequeños, medianos y grandes. Los más pequeños miden 7 micras de diámetro y los más grandes llegan a medir hasta 15 micras de diámetro. Algo muy característico es su núcleo, un núcleo esférico o muy ligeramente escotado, con cromatina muy densa, muy compacta, que no permite evidenciar al nucleolo. El citoplasma es muy escaso, de color pálido, que rodea el núcleo, con muy baja densidad de organoides y algunos gránulos azulófilos están en forma aislada. En cuanto a la función de los linfocitos, son los responsables de la inmunidad específica, es decir, que actúan en forma específica contra determinados gérmenes, y son los responsables de la inmunidad de tipo humoral y celular que veremos más adelante. Teniendo en cuenta esto, hay varias subpoblaciones de linfocitos que no se pueden diferenciar a microscopio óptico. Las subpoblaciones T, B y natural killer, que se evidencian solamente por reacciones inmunoquímicas. Pasemos ahora a describir los últimos leucocitos. Son los monocitos, también formando parte del grupo de los agranuglocitos, y se caracterizan porque son células muy grandes, miden hasta 18 micras. Fíjense, compárenlo acá con un eritrocito. El núcleo es muy escotado, puede tener una o varias escotaduras. La cromatina tiene gránulos finos, grumosa, no se distingue el nucleolo. El citoplasma es muy abundante, es una característica para diferenciarlo. Es gris azulado, tiene vacuolas, presenta pequeñas vacuolas en citoplasma, y los gránulos inespecíficos son muy chicos, de 0,4 micras, y en esos gránulos tienen hidrolasas ácidas. La función: los monocitos son células fagocíticas con gran capacidad bactericida. Ante estímulos quimiotácticos pueden seguir a los neutrófilos en reacción inflamatoria. Suelen migrar a varios tejidos, como ser el vaso, el hígado y el pulmón, y allí dando lugar a los que se denominan macrófagos tissulares, que forman parte del sistema retículo endotelial fagocítico, que es el encargado de remover el material extraño que circula por la sangre. Algo que por ahora no les importa, pero más adelante vamos a ver, los macrófagos constituyen lo que se denominan células presentadoras de antígenos. Son células que están muy relacionadas con los linfocitos y la inmunidad de tipo específica. Bueno, y dentro de los elementos figurados de la sangre, los últimos que nos faltan describir son las plaquetas. Las plaquetas, como dijimos, son fragmentos citoplasmáticos de una célula mayor. Estas plaquetas tienen forma de gajo, miden aproximadamente 3 micras, fíjense, comparado con un glóbulo rojo. A menudo están agrupadas, tienen una zona central que no se llega a ver, que es más purpúrea, que es el granulómero, y una zona periférica más clara, que es el hialómero. Son fragmentos citoplasmáticos sin núcleo, anucleados, con algunos restos de organoide y glucógeno. Tienen un citoesqueleto con filamentos de actina, de miosina y microtúbulos. Aquí se ve en una microfotografía electrónica.
En cuanto a la función, proceden gránulos alfa con factores de crecimiento endotelial y factores de adhesión, gránulos delta con serotonina, pero sobre todo tienen un papel fundamental en la hemostasia. Una vez activadas, forman, junto con el fibrinógeno, que es una proteína sanguínea, agregados que forman una placa trombótica que puede contener algunas hemorragias menores. Bueno, ¿cuál es el origen de las plaquetas? Las plaquetas se originan de una célula que se encuentra en la médula ósea que se denomina megacariocito. Mega significa grande, cario significa núcleo, cito célula, o sea, una célula de gran núcleo y también con mucho citoplasma. Esta célula en la médula ósea comienza a emitir prolongaciones citoplasmáticas que se sueltan y esas prolongaciones citoplasmáticas constituyen las plaquetas que pasan a circulación general. Aquí vemos cómo a partir del megacariocito se están desprendiendo plaquetas de su citoplasma. Esta es una plaqueta ya formada, donde se pueden ver gránulos más grandes, gránulos más pequeños, algunos surcos y también restos de organoides como mitocondrias, microtúbulos y algunos filamentos del citoesqueleto que constituyen la forma de esta célula o este fragmento celular. Seguimos ahora también con elementos figurados, pero en este caso las células que constituyen la sangre de ave. Ya hemos visto algo, sabemos que los glóbulos rojos son más grandes, son elípticos, con forma ligeramente redondeada en las puntas, son nucleados con núcleo oval de cromatina densa y central. Además, posee muchos glóbulos blancos similares, como ser los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos prácticamente son iguales. Hay diferencias en cuanto a los neutrófilos. No tienen neutrófilos las aves y lo que tienen son células denominadas heterófilos que cumplen la función de los neutrófilos. Y con respecto a las plaquetas no son fragmentos celulares, sino que son células completas a las cuales denominamos trombocitos. Pasemos ahora a describir brevemente los elementos figurados del ave. Comencemos con los monocitos. Son bastante parecidos a los de los mamíferos, es decir, una célula grande, con mucho citoplasma, y el núcleo presenta granulaciones en su cromatina y una escotadura bastante manifiesta. Otra célula es el basófilo, que es similar también a la de los mamíferos, pero están en mayor cantidad, o sea, son más abundantes. Poseen gránulos basófilos que tapan el núcleo y también el citoplasma y tienen la misma función que en el caso de los mamíferos. Los eosinófilos son células que tienen núcleo bilobulado, en general en forma de antifaz, con gránulos bastante eosinófilos y rosados que tapan a todo el citoplasma. Los linfocitos son células bastante similares a las del mamífero, con núcleo redondo, escaso citoplasma que forman la media luna, hay algunos más pequeños, otros más grandes, y la cromatina bastante densa. Comenzamos a ver algunas diferencias en el caso de esta célula, que es un heterófilo, y que es el equivalente al neutrófilo del ave. El núcleo suele ser bilobulado, pues está trilobulado, se caracteriza porque tiene gránulos eosinófilos en su citoplasma que tienen forma elíptica o forma de bastón, y en general el citoplasma no toma coloración. En cuanto a los trombocitos, son los equivalentes a las plaquetas, pero son células completas. Fíjense que son más pequeñas que los eritrocitos, son también células ovales, suele haber algunas redondas y muchas veces están agrupados y ligeramente arrugados. El núcleo es excéntrico, el citoplasma bastante claro y puede verse algún gránulo acidófilo que es el granulómero. Pasemos a esta diapositiva a ver si podemos identificar algunas células que vimos recientemente. En este caso se trata de una célula redondeada, un poco más grande que el eritrocito, con núcleo bilobulado, y esas lobulaciones se acercan bastante a la membrana plasmática. No se llega a apreciar la forma de los gránulos. Estamos en presencia de un eosinófilo. En el caso de estas dos células, esta que está acá y esta que está acá, son células ovales con núcleo más redondeado o ligeramente oval y citoplasma bastante claro. Son casos típicos de trombocitos, o sea, las plaquetas de las aves, o las células que cumplen la función de las plaquetas en las aves. En el caso de esta que está acá, es una célula oval con citoplasma acidófilo debido a la presencia de gran cantidad de gránulos con ese color, y las gránulas tienen forma elíptica, forma de bastón, que tapan prácticamente al núcleo.
estamos en presencia del heterófilo, que es el equivalente al neutrófilo de los mamíferos. Aquí vemos un monocito. El monocito es muy similar al de los mamíferos, con mucha cantidad de citoplasma y una escotadura que es característica. Y finalmente, en esta diapositiva vemos dos células, una con gránulos basófilos, no mucha cantidad de gránulos, porque muchas veces están degranulados, pero son muy abundantes, más abundantes que en el mamífero, y se pueden llegar a ver. Este es un basófilo y este es el caso típico de un linfocito, donde el núcleo es redondeado y muy escasa cantidad de citoplasma. Ya hemos hablado que la sangre es una subvariedad de tejido conectivo que se caracteriza porque tiene su sustancia intercelular líquida. Y justamente vamos a hablar de ella, del plasma, que es la fracción acelular de la sangre. Pero además de ello, el plasma es una de las reservas líquidas corporales más importantes. Las reservas líquidas del cuerpo están distribuidas en varios compartimientos. Uno es el líquido intracelular, es decir, todo el líquido que se encuentra dentro de las células. El fluido intersticial, entre las células encontramos gran cantidad de reserva líquida. El plasma, que es lo que nos compete en este momento. Y también tenemos el líquido transcelular, que es ese líquido que está dentro de cavidades. Por ejemplo, dentro del ojo tenemos un humor acuoso. Dentro del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, dentro del territorio linfático, la linfa. Estos son todos los compartimientos donde se distribuye el agua del cuerpo. Bueno, para describir el plasma, comencemos por sus componentes inorgánicos. El agua es el más abundante y constituye casi el 90% del volumen de la sangre. También tenemos gases disueltos o venidos a la hemoglobina, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Algunos oligoelementos, como el hierro, manganeso, zinc, yodo, cobre. También tenemos iones, algunos cationes positivos, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y algunos aniones como el cloro, bicarbonatos, sulfatos y fosfatos. Todos estos oligoelementos y iones favorecen el mantenimiento del pH, sobre todo el bicarbonato y el ácido carbónico, y algunos también son responsables de la osmolaridad, sobre todo el cloro y el sodio. Pasemos a describir los componentes orgánicos del plasma. Entre ellos tenemos las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y productos de desecho metabólico que son transportados por la sangre para ser eliminados. Dentro de las proteínas tenemos tres grupos importantes. Las albúminas, que son las más abundantes, un grupo, una familia de globulinas, entre ellas tenemos las alfa, las beta y las gamma globulinas, y el tercer tipo de proteínas sanguíneas es el fibrinógeno. Me detengo acá para diferenciar entre plasma y suero. Plasma es la fracción líquida de la sangre, como vimos, con todas estas proteínas. Eso es el plasma. En cambio, suero es la fracción líquida de la sangre cuando ésta ya está coagulada. Y cuando esto sucede, el fibrinógeno pasa de un estado soluble a uno insoluble que está formando el coágulo. Así, entonces, denominamos suero a la fracción líquida de la sangre que no contiene fibrinógeno porque ha coagulado y el fibrinógeno se ha transformado en una proteína insoluble que se denomina fibrina. Estos porcentajes que están acá son los porcentajes aproximados de cada una de las proteínas sanguíneas, las albúminas y las globulinas, en el suero. Por eso no tiene un porcentaje de fibrinógeno, porque el fibrinógeno no forma parte del suero. Comencemos ahora a describir las proteínas sanguíneas y comenzamos por las albúminas. ¿Cuáles son las características de esta proteína? Representan entre el 55 y el 60% de las proteínas plasmáticas, es decir, son muy abundantes. Otra característica es que su peso molecular es de 66.000 Dalton. ¿Y qué significa esto? Que son muy pequeñas. Dentro de las tres proteínas sanguíneas es la más pequeña de todas. Pese a esto, pese a ser pequeña, no puede atravesar las membranas capilares, es decir, se mantienen dentro del territorio vascular porque no pueden atravesarla. Ahora bien, si hay una pequeña lesión en alguna membrana de algún capilar, las primeras que van a pasar son las albúminas porque son las más pequeñas, como dijimos hace un momento. ¿Cuáles son las funciones de las albúminas? La función más importante de las albúminas es regular el volumen intravascular. Mantiene el líquido dentro del territorio vascular, es decir, previene el edema, que es cuando el líquido pasa al territorio intersticial, y previene la ascitis, que es cuando se acumula líquido dentro de la cavidad abdominal.
A su vez, otra función de las albúminas es pueden transportar iones, ácidos grasos, bilirrubina y hormonas, es un medio de transporte. Puede ser utilizada como reserva energética para obtener energía cuando las condiciones así lo requieran, y también es un gran amortiguador porque puede regular el pH sanguíneo. ¿Cuál es el origen de las albúminas? Se originan en el hígado. El hígado es el órgano donde se sintetiza a partir de aminoácidos absorbidos en el intestino, se sintetizan muchas proteínas, dentro de ellas las albúminas. Dijimos que las albúminas eran responsables de mantener el volumen intravascular, y esto lo logra gracias a mantener esa presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Es esa presión que se logra gracias a la diferencia de concentración que hay entre la cantidad de albúminas que hay dentro de los vasos sanguíneos, que no pueden atravesar las membranas capilares, con la concentración que hay dentro del territorio intersticial. Esta diferencia de concentración atrae agua hacia el interior de los vasos sanguíneos y mantiene el volumen del territorio vascular. ¿Qué pasa en este caso, en esta imagen, donde este animal se ve con el abdomen abultado? Aparentemente está desnutrido porque se le ven las costillas, o puede ser que a pesar de no estar bien nutrido, haya un problema en el hígado y no pueda sintetizar buena cantidad de proteínas. Si las proteínas no le llegan por falta de nutrición, o sea, las proteínas no se pueden sintetizar por un problema hepático, que era el lugar donde se sintetizaban, van a disminuir la cantidad de proteínas en la sangre, y al disminuir la cantidad de proteínas en la sangre, el agua va a tender a salir hacia el territorio extravascular. Y el signo clínico más común en estas patologías es la ascitis, que es el acúmulo de material, de líquido, dentro de la cavidad abdominal.